Poco a poco vamos desgranando todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con la obesidad. Como estamos viendo, es una enfermedad multifactorial, crónica, recidivante y muy prevalente. Hoy abrimos nuestra ventana de EMI a una de las especialistas en endocrinología y nutrición más prestigiosas de nuestro país, la doctora Susana Monereo. Sin duda, todo un referente en este tema. Mi intención es charlar con ella sobre investigación, pero también sobre aspectos clínicos y asistenciales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Gracias por estar aquí. Estamos encantados de contar contigo en la ventana de EMI, en la ventana del médico interactivo, que empezamos además con esta nueva patología, la patología de la obesidad. Y claro, no podíamos hablar de obesidad sin contar con la doctora Monereo. Bueno, pues muchas gracias. Pues si te parece, empezamos con la primera pregunta. Estamos hablando de obesidad, que es una enfermedad muy ligada a estilos de vida, a ejercicio físico, alimentación saludable, pero también la obesidad está relacionada con factores hormonales, epigenéticos, genéticos. Háblanos de eso, de los aspectos genéticos, hormonales que condicionan la obesidad. Bueno, la obesidad no es nuevo, ¿no? Es un fenómeno que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo porque ha habido cosas que han cambiado. Tenemos que pensar que biológicamente somos seres hechos, diseñados para comer todo lo que podamos en un tiempo corto, porque no había comida, y almacenarlo normalmente en forma de grasa, que es lo que te va a decir la supervivencia, es decir, es el tejido de la supervivencia, la grasa. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en los últimos 70, 80 años hay una disponibilidad de alimentos enorme, pero el cuerpo no ha cambiado, es decir, genéticamente los genes que regulan todo el comportamiento alimentario, el almacenamiento de grasa, todo esto, son los mismos que teníamos hace 2000 años. Dentro de 2000 a lo mejor han cambiado, pero la adaptación todavía no se ha producido, con lo cual ahora esta abundancia enorme hace que con esta genética predispuesta a comer, bueno, pues surge este choque, surge esta enfermedad que es la obesidad. Pero en cualquier caso, ¿hay personas que tienen más tendencia, digamos, a ser obesos? Evidentemente, o sea, hay una estructura genética determinada, que no todos la tienen igual, eso es muy variable, con una capacidad de almacenamiento mayor. O sea, los genes regulan el comportamiento alimentario, pero también regulan la cantidad de grasa que puedes almacenar en el tejido adiposo subcutáneo o la cantidad de grasa que almacenas dentro. Es decir, que todo eso tiene una regulación genética. Y luego, ¿qué otros factores sabemos que influyen mucho en la obesidad? Pues es el comportamiento alimentario, pero también la actividad física, que es algo que lentamente ha ido disminuyendo y hoy en día es casi nula. El sueño, o sea, muchísimas variables. Por ejemplo, hoy sabemos que influye mucho qué ha ocurrido durante el embarazo, ¿no?, de esa persona. Lo que es la epigenética manda mucho en cómo se va a comportar el peso corporal a lo largo de los años. Es decir, que muchas variables hacen que en un momento determinado, con una abundancia de alimentación, surja esta enfermedad. ¿Las mujeres lo tenemos más complicado? Hombre, las mujeres lo tenemos más complicado porque de forma natural tenemos más grasa que los hombres, de forma natural, porque esa grasa es la que hacía viable el embarazo, o sea que también nuestro cuerpo tiene una finalidad que es la fertilidad, entonces tenemos más grasa corporal para que el embarazo sea viable. Cuando hay una delgadez extrema no hay regla y no hay embarazo, o sea que esto tiene un sentido, ¿no? De hecho hay una hormona que se llama la leptina, esta hormona, la leptina, que la produce la propia grasa, es la que informa al cerebro de que el cuerpo está disponible para que aparezca un embarazo, regula la fertilidad, o sea que esto es un engranaje muy interesante. Sí, muy interesante. Sí. Oye, y hablamos la obesidad ligada a estilo de vida, pero bueno, también mantener el peso en el tiempo es complicado cuando hablamos ya de una enfermedad como es la obesidad, o sea, no me sobran unos kilitos, sino soy una persona con un problema. A ver, la obesidad es una enfermedad crónica y esto quiere decir que cuando la obesidad entra de alguna manera en el individuo, se le enferma el tejido graso, pero también se altera el regulador central del peso, es decir, perdemos la capacidad de regular. Es como un termostato que se estropea y siempre tiende a regular al peso más alto, ¿vale? Entonces eso hace que el mantenimiento del peso sea muy difícil. Cuando tú bajas peso,
se produce un mecanismo que se llama adaptación metabólica, mediante el cual las hormonas que regulan el peso tienden a cambiar. Tú bajas de peso y entonces los mecanismos de recuperación de peso se despiertan. Sube una hormona que se llama la grelina, baja el GLP-1, baja la leptina y eso hace que el peso vuelva a recuperarse. Por tanto, siempre tenemos que tenerle el freno pisado. Es decir, tú pierdes peso y para no recuperarlo, el tratamiento hay que mantenerlo. En España la obesidad no está reconocida como tal, a diferencia de pues, en países de la Unión Europea, o como está reconocida por la OMS. Yo te diría que aunque la obesidad está reconocida por la OMS desde el año 1930 o por ahí, sí, que ya aparece, realmente no se reconoce como obesidad por Estados Unidos, por ejemplo, hasta el año 2013. O sea que no estamos hablando en el 2013, Estados Unidos lo declara una enfermedad. Y no te creas que la mayor parte de la población obesa se rebela en contra de eso, ¿sí? Diciendo, yo simplemente estoy gordo, no soy un enfermo. Fíjate, o sea que el primer problema que tenemos de reconocimiento de la enfermedad es del propio paciente, del propio afectado. Entonces, en España tenemos una situación mixta, porque sí hay reconocimiento de la obesidad, está metida por ejemplo, la clasificación internacional de enfermedades, sí, está metida en los GRDs, está metida como tal, pero no está metida en el aspectos de grandes unidades de obesidad por el sistema sanitario público, y eso hace realmente que sea un hándicap enorme para los pacientes. Comentabas que los pacientes se rebelaron y porque tampoco querían considerarse como enfermos. Yo te pregunto ahora a nivel profesional sanitario. ¿Los propios médicos reconocen, no te digo tú evidentemente o personas que trabajáis en endocrinología, nutrición, pero en general un ginecólogo, un cardiólogo, un internista, ¿consideran la obesidad como una enfermedad en sí? Hombre, cada vez más sí, pero te diría que todavía hay mucho camino que recorrer, que incluso profesionales sanitarios de todo el espectro se reconoce poco. O sea, la obesidad, yo te diría que en los informes médicos, simplemente en un hospital donde el paciente ingresa, yo qué sé, por una apendicitis, pone apendicitis, hipertensión, yo qué sé, diabetes, y es obeso y no aparece en el informe, o sea que el médico no lo ha reconocido. Eso es un problema que hay que reeducar a nuestra población sanitaria para que sea visible, que si no es visible, entonces hay que empezar por el paciente y por el profesional sanitario para hacerlo visible. ¿Y por qué piensas que puede pasar esto? Es decir, que no se piensa en obesidad, a lo mejor sí se diagnostica la diabetes o no sé qué otra comorbilidad que pueda tener la obesidad. ¿Y por qué no se piensa el profesional sanitario? Yo creo que primero por una falta de formación, o sea, realmente no lo tienen encuadrado en una enfermedad como tal, aunque saben que incluso gente que está tratando las complicaciones de la obesidad, yo que sé, un cardiólogo, está con un paciente con un infarto, con una insuficiencia cardíaca, y la causa es la obesidad. Pero, bueno, él le trata el infarto, le trata tal y le recomienda al paciente que pierda peso, pero no se concentra en que la obesidad es una enfermedad y que debe tratarse. Yo creo que eso tiene recorrido y que hay que reeducar a los médicos. La obesidad está relacionada con muchas enfermedades conocidas, pues diabetes, insuficiencia cardíaca, cardiovasculares, tal, pero hay nuevos descubrimientos que están relacionándola con otras patologías que hasta ahora no se tenían en mente. Por ejemplo, el cáncer. Hoy sabemos que hay me parece que son 11 tipos de cáncer. Cánceres como, por ejemplo, el de mama. El cáncer de mama tiene una relación muy intensa con la obesidad, sobre todo con la obesidad central. Hoy sabemos que la obesidad, ese tejido graso inflamado y estropeado, produce sustancias tóxicas que son factores de crecimiento y favorecen el cáncer. Cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de esófago. O sea, son cánceres muy importantes que se podrían prevenir cuando los pacientes, con prevenir la obesidad. O sea, que eso es una patología que ahora sabemos clara. Y otra, el deterioro cognitivo, algo que no pensábamos ni de lejos que pudiera estar relacionado con la obesidad y tiene que ver. Y fíjate que una conexión entre el deterioro cognitivo y la obesidad son las bacterias intestinales. Se ha visto que el obeso tiene una flora intestinal, una microbiota distinta. Esa microbiota produce sustancias que hacen que se produzca el deterioro cognitivo. O sea que fíjate qué interesante es
todo este mecanismo. Hay nuevas investigaciones, ¿no?, en torno a esto. Sí. Muchísima investigación, y yo creo que ese es un campo que dará frutos, porque cuando seamos capaces de intervenir bien y cambiar microbiota, haremos mucho beneficio a este tipo de pacientes. Bueno, Susana, tú eres miembro de la coalición Open. Cuéntanos qué es esa coalición, quiénes la forman, en qué consiste, Open es una coalición internacional en la cual estamos metidos muchos profesionales que son sanitarios, pero también los hay no sanitarios, también hay asociaciones de pacientes, y el objetivo de Open es dar a conocer la obesidad como una enfermedad y ayudar a los políticos, a los que hacen política, a visualizarla y a hacer estrategias que puedan prevenir y tratar a los que ya están obesos, porque claro, la prevención de la obesidad dará sus frutos a largo plazo, pero ahora ya tenemos una población que está cerca del 30%, es que no estamos hablando de 2 pacientes, ¿no? Sí, hablamos de muy entre alrededor de 25, países como Estados Unidos 35, países como Egipto, que es el país con más obesos del mundo, que alucinas, claro. ¿Ah, sí? Tiene 35-40% de la población con obesidad. Arabia Saudita, o sea, es tremendo esto, o sea, que es un problema mundial. Nunca hubiera pensado yo. ¿Sí? No sé, siempre uno parece que piensa más en los occidentales o No, en pues Estados conforme Unidos. ha ido occidentalizado la dieta y el estilo de vida, pues claro, todo el mundo... Cogemos lo malo. Cogemos lo malo. Bueno, he visto que recientemente desde Open os habéis posicionado a favor de la constitución en España o del desarrollo en España de una estrategia nacional de lucha contra la obesidad. Claro, yo creo que a nivel poblacional y a nivel nacional, igual que se ha hecho el plan de salud mental, por ejemplo, o la estrategia de la cardiopatía isquémica, ese tipo de grandes estrategias, la obesidad hay que meterla ahí, porque si no, por mucho esfuerzo que se haga a nivel individual, una comunidad aislada, una ciudad, pues esto no fructifica. Al final hay que hacer una gran estrategia en la cual la sanidad es una parte, pero ten en cuenta que la obesidad es un problema transversal que afecta desde la educación, yo qué sé, la fabricación de alimentos, o sea que esto es una cosa muy amplia y hay que implicar a muchísimos sectores, por no decir a todos, porque los medios de comunicación, o sea, esta estrategia general tendría que afectar a todo el mundo y hay que legislar. ¿Y tú eres optimista con esa estrategia? Bueno, yo creo que tardará porque me da la impresión que a los políticos les da mucho miedo por el volumen tan enorme de afectados, ¿no? Pero oye, un día se empezó con el tabaquismo y se ha controlado, o sea, yo qué sé, el cinturón de seguridad, ese tipo de campañas que son grandes, que tardan, porque tarda a lo mejor 10 años en verse los resultados, pero por algo hay que empezar y yo creo que sí, vamos, estamos en ello. La doctora Monereo es una de las especialistas en endocrinología y nutrición con mayor prestigio de nuestro país. Además de ser miembro de Open, es jefa de equipo en la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Anteriormente fue jefa de servicio en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Además, ha recibido numerosos premios. Es una persona con una importante trayectoria y no me quiero olvidar de tratar con ella el tema de la investigación. Susana, no puedo dejar de preguntarte por la investigación. Sí que es verdad que la investigación nunca es suficiente, pero bueno, ¿se investiga en obesidad? Se investiga bastante, poco, regular y luego fundamental. ¿Esa investigación tiene una traslación rápida a la práctica clínica? La obesidad, que es una enfermedad tan, entre comillas, fea, por así decirlo, fuera de la investigación, en la clínica, porque es una enfermedad muy dura, muy difícil de tratar, muy complicada, en la investigación es apasionante. Y la investigación en obesidad es enorme, hay muchísima investigación, lo que pasa que la traslación, lo que me has preguntado, y es cómo hemos pasado de la investigación a la clínica, tarda. Pero ya ahí, o sea, por ejemplo, el descubrimiento de la leptina, que se ha hecho hace como 15 años, ya es una realidad y es una hormona muy importante que utilizamos. Y luego mucho se está haciendo en buscar dianas terapéuticas, ¿no? Hemos abordado muchísimas cosas en torno a la obesidad, pero yo no sé si nos hemos dejado en el tintero alguna que pueda ser interesante y que se nos haya olvidado y que no quieras terminar nuestra conversación
sin ponerla de manifiesto. Quizá un consejo para los médicos que les interese este área, que nos debería interesar a todos, porque cualquier especialidad topa con esta enfermedad en alguno de sus... Bueno, pues formarse, ver al paciente con otra prisma, en el sentido de verle que es un paciente, que es una enfermedad y que hay que tratar, y si no es capaz o no puede o no sabe, pues que lo derive, pero que no se queden los pacientes ahí perdidos sin tratar y sin, por lo menos, porque aunque solamente les digan, debe usted tratarse este problema, el paciente ya toma conciencia. Yo creo que eso es importante, ese mensaje, ¿no? Ayudar al paciente a que tome conciencia y a que se dirija a un sitio donde le puedan ayudar. Bueno, pues con este mensaje acabamos. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante hablar contigo. Igualmente. Y bueno, espero que podamos hablar en otra ocasión. Pues aquí me tenéis. Muchas gracias. Salgo de la charla con la doctora Monereo con nuevas piezas para terminar de encajar este gran puzzle que estamos construyendo a lo largo de nuestras entrevistas. En la próxima ventana contaremos con Antonio José Torres, director de la Unidad de Obesidad del Hospital Universitario HM Montepríncipe y un referente mundial en cirugía bariátrica. Me recibe en su hospital, así es que me pongo en marcha.